El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge una exposición que reúne algunas de las obras más significativas de la colección de la Fundación Francisco Godia de Barcelona. Las piezas van desde el siglo XII hasta nuestros días y son un buen ejemplo de coleccionismo privado llevado a cabo por el propio Francisco Godia y que luego continuó su hija Liliana. Por primera vez se puede contemplar la selección más completa de todas las áreas de la colección, ya que cuenta con fondos medievales, del Renacimiento y del Barroco que nunca antes habían viajado fuera de su sede barcelonesa. Bienvenidos al Museo de Bellas Artes, bienvenidos a la exposición Coleccionar Arte, Fundación Francisco Godia. Vamos a hacer un recorrido de nada menos que 850 años por la historia del arte. Vamos a ver una exposición que procede de Barcelona y es poco conocida, lo cual va a hacer que gustará más o menos, pero seguro que os va a sorprender por la calidad de las piezas. Vamos a comenzar con estas dos piezas que proceden, como muchas de las que hay en esta sala, de la colección Nasir Ricard, y que son las más antiguas de toda la muestra. Esta obra que está aquí, de hecho, de la Escuela Leonesa, es de mediados del siglo XII, o sea, estamos hablando de hace 850 años. Lo primero que llama la atención, incluso esta que está aquí, que ya han pasado 100 años, esta del siglo XIII, es la tojedad, ¿no? Parece como muy vasta, como muy simple. Efectivamente, hay que tener en cuenta una cosa, estamos en Sevilla, la mayoría del grupo será de Sevilla y nosotros en 1150 todavía estamos bajo la dominación musulmana, por lo tanto aquí escultura, estatuaria cristiana, poquita o nada. Siguen siempre el mismo modelo. Lo primero que destaca, por supuesto, es que la Virgen siempre aparece detallada en un solo bloque, siempre sentada, siempre coronada, en este caso aparece con una moldura en forma de lóbulo, siempre vestida de los colores tradicionales de la Virgen, en este caso la túnica azul y el manto rojo, y siempre aparecía con un niño Jesús, que como podéis ver en esta talla, falta. Esta que está aquí ha pasado 100 años, pero el modelo es el mismo. Lo que pasa es que lo que le faltaba a aquella lo vemos ahora, el niño, y al contrario, porque a ella le falta la corona que se perdió. Vemos ahora una obra magnífica, que llama poderosamente la atención por diferentes aspectos. Lo primero de todo, siglo XIV, mediados, 1350, ¿cuántas tallas de Cristo crucificado hay como esta en Sevilla? Poquísimas. Está el Cristo del Millón, que está encima del retablo mayor de la Catedral de Sevilla. Hay un crucificado gótico, creo que también del siglo XIV, en San Isidro del Campo, que tiene un paño de pureza hasta el tobillo, las piernas torcidas hacia un lado. En San Lucas la Mayor hay otra, y poco más. Este cuadro es de Ramón Casas, esta obra es de Ramón Casas, ya estamos empezando el siglo XX, 1899-1901, se llama En el Hipódromo. Los pintores impresionistas tratan de pintar al aire libre y captar aquellos efectos lumínicos de las obras que se encuentran al aire libre, o sea, pintan al aire libre e intentan plasmar los efectos de luz y de sombra provocados por el sol o diferentes agentes atmosféricos a diferentes horas del día, ¿de acuerdo? Eso va a provocar, o ese tratamiento de la luz nuevo va a provocar, bueno, porque algunas siluetas se difuminen, una pincelada más instantánea, más a pincelada suelta para captar el instante, para captar el momento, unos blancos irisados muy bonitos porque se concentra mucho la luz, fíjense que hay blancos rosáceos por aquí, asalmonados por aquí, grises por aquí, azules, se pinta por supuesto, la pincelada, también se utiliza el cabo, se aplica paleta, digamos que estamos empezando a pintar de una forma diferente. Me van a permitir que les enseñe que hay artistas que van a seguir una tradición más academicista, que sigue la tradición de retratos, de pintura vinculada a otros estilos, modernistas, etcétera, etcétera, o de realismo,
o romanticismo como esta obra que está aquí de Segundo Matilla, que va a hacer muchos paisajes del Alto Ampurdán. Es un pintor de gran calidad. Por cierto, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto antes y con lo que vamos a ver después. Esto tiene un dibujo muy preciso, una pincelada con muy poca carga pictórica y un cuidado extremo en la recreación, en este caso de este paisaje, que por cierto solía dotar a este artista de calma, tranquilidad, solía colocar estas barcas varadas en la arena o estos perfiles de ciudades a lo lejos que daban calma, tranquilidad. Solía pintarla a una hora muy determinada del día, solía pintarla efectivamente crepúsculo, amanecer, para dotarle de ese color especial, esos tonos azulados, asalmonados que aparece por aquí, que se duplican gracias al efecto, el reflejo de esta bajamar. A él le llamaban Segundo Matilla pintor poético, es lo que en la historia del arte se llama pintor de paisajes románticos, ¿de acuerdo? Muy similar y es de gran calidad. Pero os voy a mostrar algo y no me equivocaría demasiado si digo que este dibujo, boceto, es de Sorolla y no es nada extraordinario, me voy a poner comillas, tampoco es que sea fácil, tener un dibujo, un boceto de Sorolla. Hay muchas colecciones en España, tanto privada como pública, con dibujos, bocetos de Sorolla, pero este tiene un par de particularidades que lo hacen especial. Os explico. Primero, el tamaño. No es habitual ver un boceto de Sorolla tan grande, ni tan acabado. El hecho de que esta figura que se ve en primer plano esté definido completamente, todos los pliegues, la mujer con el pañuelo, con la manta que va a cubrir al niño que sale de la playa. Pues bien, vemos incluso el empleo del clarión, que esos tonos blancos donde después el pintor va a querer reflejar la mayor potencia de luz. No es habitual en Sorolla ni terminarlo tanto, ni el formato, ni el uso del clarión en sus bocetos. Ahora sí vamos a ver esa generación de artistas que van a seguir los pasos de Ramón Cases Rusiñol, se van a reunir en los cafés tertulia de los Cuatro Gatos, el Cuatro Gat, van a ir a París todos. Venga un poquito para acá que les voy a enseñar ahora algo. Lo primero de todo, ¿qué es lo que ocurre en París? Vamos a terminar, ya que estamos haciendo un recorrido de la historia del arte, vamos a dejarlo claro. En París, en la década sobre todo de 1870, ocurre que hay algunos pintores que están ya hartos de pintar las cosas como marca la Academia de Pintura. Y esto está ocurriendo en París, ocurre en muchos otros sitios. De hecho, algunos de los pintores, en vez de exponer en salones internacionales o los salones oficiales, pues empiezan a exponer en salones alternativos, salones rechazados, y posteriormente estos pintores que os voy a contar ahora, salones impresionistas. ¿De acuerdo? Están hartos de pintar lo que marca la Academia de Pintura y se unen otros factores para que haya esta gran revolución. Entre otras cosas aparece la crítica de arte, revistas especializadas que hablan de arte, para mal y para bien, siempre hablamos de crítica, parece que siempre es para mal. Y una de las cosas curiosas de la época es que se empiezan a generalizar el uso de la fotografía. Y dicen, esto va a provocar el fin de la pintura. Lo que Segundo Matilla en el cuadro del Alto Ampurdán que hemos visto antes, tarda en pintar 4 meses con mucho cuidadito, quizá en un futuro, comentan, en una foto se hace al instante. Quizás está en color, pensarían, fíjate tú, si se enteran ahora que cada uno llevamos un teléfono móvil con cámara. Bueno, yo hablo de teléfono y te digo, la primera vanguardia que va a triunfar va a ser el impresionismo, eso sí, 30 años después de que los pintores impresionistas hagan sus obras. Y vemos ejemplos en Isidre Nonel, aunque a él le gustaba mucho más el realismo social, de Daumier, etcétera, etcétera, y sobre todo en estos 3 cuadros. Acérquense, porque estos son Joaquín Mir, Canal y Saunier, que son artistas que siguen a Ramón Cases Rusiñol y van a París y van a pintar sobre todo bajo la estética impresionista. De hecho, estos cipreses nos recuerdan a Corot, aunque sea solo por el tema de los girasoles a Van Gogh, Pizarro, etcétera, etcétera. Esto de aquí parece totalmente de Monet. Monet no solo va a pintar la Catedral de Rouen, va a pintar muchas otras cosas a diferentes horas del día. Vengan aquí porque este es otro ejemplo de impresionismo. Fíjense la pincelada suelta para captar el momento, silueta deformada, pinceladas justapuestas, que a lo mejor te pintan el color rojo y al lado el amarillo para que la retina al alejarse funda los dos colores y cree ese color intermedio con un brillo especial. Esto me recuerda a mí a uno de los pocos artistas sevillanos que va a París y que también le gusta el impresionismo y prueba. Digamos que la temática no varía, sigue haciendo pintura de costumbre fundamentalmente, pero va a pintar bajo ese estilo impresionista de Gonzalo Bilbao.
hace 2 años tuvimos aquí en el Museo de Bellas Artes una exposición, y apareció un cuadro similar, no parecido, pero, o sea, no igual, pero similar. Era de formato apaisado y era la Plaza de Zocodover de Toledo, cuando Gonzalo Bilbao fue a visitar a su hermano, que era restaurador en el Museo de Toledo. Y aparece la Plaza de Zocodover y aparece el batiburrillo de gente comprando y vendiendo, y los edificios, sobre todo, son muy similares, parcheados de luces y de sombras. Esto es un dibujo de Miró, y mucha gente se extraña. Estamos acostumbrados a ver al Miró surrealista, ese Miró que crea ese lenguaje propio de símbolos y signos, que pinta con esos trazos infantiles, con esos colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, el negro y el blanco también. Sí, pero durante su adolescencia y su primera juventud, Miró, cuando iba en verano, fundamentalmente a Mallorca, visitas familiares, va a pintar y dibujar sobre todo muchas obras de labores del campo. De hecho, él hablaba que en esa época dibujó mucho, pintó poco, y habla de 2 obras. La que hemos estudiado todos cuando hemos estudiado Historia del Arte en la carrera, que es La Masía, donde aparece Pero de Labranza y aparece también los primeros signos, pero él habla de 2, La Masía y La Trilla de Trigo. Esto no es más que un boceto, un dibujo de la trilla de trigo. Hay algunos temas que se repiten durante toda la historia del arte. Por ejemplo, mujer desnuda recostada. Lo hemos visto en el Renacimiento, Tiziano, en el Barroco, Velázquez, la Venus del Espejo. Goya, la maja desnuda, la Olimpia de Manet, vale. Aquí vemos 3 ejemplos muy claros de mujer desnuda recostada, ¿verdad? Ya veo yo algunas caras. Bueno, pues si alguno mira con cierta extrañeza esta obra, el culpable que de aquí se pasa allí es el que hace esta obra, por eso está tan bien colocado Picasso. Todos los pintores cubistas dicen que el inicio, el origen del cubismo es Cézanne. Cézanne es un pintor postimpresionista, pero en vez de pintar con pinceladas sueltas, empieza a pintar como con manchas, las cuales va geometrizando, como convirtiendo en figuras geométricas. Muy parecido a esto que está aquí, porque de hecho Togore, en la primera fase de su carrera artística, se llamaba a sí mismo como pintor cesariano. Y fíjense las manchas de color, triángulos, casi el círculo, rectángulos, que desde lejos parece como una especie de puzzle. Cuando esto ya se delimite, se desfragmente, y se coloca en diferentes posiciones, como si lo estuviéramos viendo de diferentes puntos a la vez y el resto, pues encontraremos obras cubistas. Afortunadamente para nosotros, Oscar Domínguez, que va a triunfar sobre todo como pintor surrealista, él decía que no era cubista, que era picasiano, o sea, cuando pintó estos cuadros. Afortunadamente, digo, no es un cubista de los más sintéticos, sino que podemos ver, por ejemplo, que utiliza curvas, cosa que no era tan habitual en el cubismo más puro. Fíjense que gracias a eso podemos adivinar a la mujer, o por lo menos yo lo voy a sugerir. Fíjense la barbilla, la nariz, el ojo, fíjense el pecho. ¿Me tengo que colocar la postura o...? Más o menos. Y por cierto, Picasso, simplemente decirle que el tema del Minotauro va a ser una constante en la obra de Picasso. La va a pintar por primera vez en 1928, pero va a ser en 1933 cuando Breton, para la revista Minotauro, para el primer número, le encarga un Minotauro y él hace un collage para la portada. Bien, a partir de ese momento lo va a pintar en numerosas ocasiones, normalmente en grabado. Este también de 1933, un viaje que hizo desde Francia, donde vivía, a Barcelona, con su esposa Olga Gókulova y con su hijo Paulo. Y es de las pocos donde aparece el Minotauro, del que él mismo decía que era un alter ego suyo, porque tenía esa parte de una figura mitológica, mitad hombre, mitad toro. Pues decía que Picasso tenía esa parte de hombre, pero también de animal, de bestia. De hecho, normalmente aparecía el Minotauro digamos que en actitud un tanto erótica, pero sobre todo violenta. Y para terminar, nombrarles, aunque sea por si esta obra, que es de René Magritte, artista belga, que va a participar de varias vanguardias, pero va a destacar sobre todo con pintor surrealista. No un surrealismo onírico del mundo de los sueños como Dalí o Giorgio de Chirico, ni tampoco de símbolos y signos, sino que digamos que lo complejo quizás de su obra son los estudios previos para colocar ciertos objetos que tienen su vinculación unos con otros, porque sean contrarios o porque quieren decir algo con respecto a lo que está pintando. En este caso es el retrato de su esposa Georgette, que lo realiza en 1933, igual que está aquí, pero 30 años después, Monsieur Odell le va a encargar, que le gusta mucho, que si le puede hacer otro cuadro similar.
Y él en una carta le responde que efectivamente se lo va a hacer porque es un cuadro que le tiene mucho cariño, que le gusta mucho a él, a su esposa y a algunos amigos íntimos. Y lo repite, esta es la segunda versión, donde aparece una Georgette un poquito más mayor que en el primer cuadro, pero 4 o 5 años nada más. Aparece sobre un muro, una ventana abierta al mar y una serie de objetos que para él tienen su significado. En este caso, con respecto con la obra primitiva, solo cambia 2 objetos, la paloma y el vaso de agua. En el otro creo que es una pluma y un guante, ¿vale? Creo, no estoy seguro del todo. Y para terminar vamos a ver a Miquel Barceló. Está considerado en la actualidad como uno de los artistas españoles de mayor éxito, de hecho uno de los 20 artistas del mundo que más caro vende, ¿vale? Es un artista que hay algunos temas que repite frecuentemente. A él le gusta mucho, por ejemplo, a pintar cosas sobre alimentos, comida, bodegones, pero sobre todo lo que más le gusta pintar es el proceso creativo de la pintura, cómo pinta en los cuadros de arte contemporáneo y cómo es ese proceso de crearlo. Y según él, aquí yo no invento nada, esto es una metáfora del proceso creativo de la cocina y de la pintura. De hecho, fíjense, ha pintado un fogón con una especie de perol donde está calentando la arena, el barro, que va a utilizar para esta misma obra. Igual que aparece la caña con la que la remueve o aparece un bote probablemente con la resina para que quede bien pegadito al cuadro. A la par hay 2 sartenes donde están cocinando. El mismo proceso para hacer una obra de arte contemporáneo que para cocinar. En este caso no se ve muy bien qué es, pero aquí se ve perfectamente la gamba. ¿No veis los bigotillos? Se ve perfectamente. Y por supuesto las cucharas aquí. Es un poquito representarnos esa vinculación que hay en el arte contemporáneo, que se utilizan una serie de materiales muy distintos a los que hemos visto hasta ahora, cómo se asemejan. Por cierto, este tipo de arte contemporáneo, casi desde que hemos empezado, desde mediados de esta sala, digamos que es un arte muy subjetivo. Aquí no podemos hacer como antes de intentar ver que aparte de que nos atraiga o no nos atraiga, a ver si se parece a algo, parece a la realidad. Por lo tanto es tan subjetivo que yo siempre digo lo mismo. Lo digo porque hay muchas actitudes ante obras como esta. Si les gusta es bueno, si no les gusta es malo, porque depende de vosotros. No se preocupen si aún no la han visto, que están a tiempo de pasar por las salas del Bellas Artes para ver todo un recorrido artístico. Respira profundo. Tu hogar es tu refugio, pero no acabes encerrado en él, que decía Picasso. Y no te encierres en 4 paredes porque siempre hay posibilidades de seguir subiendo, aunque el mundo del arte tiene un plus de dificultad añadido que pocos consiguen superar. Sal y respira. Vive la naturaleza a través de Giotto, de Rubens, de Vermeer o de Cézanne, que a veces las oportunidades las ves a lo lejos y parecen inalcanzables, así que corre con todas tus fuerzas. Este programa cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.